a hablar sobre el examen físico del aparato cardiovascular. Vamos a conocer la técnica correcta y los pasos a seguir para poder realizar un examen exitoso. La inspección es el primer acercamiento que tenemos al paciente dentro del examen físico. Esta es de suma importancia, pues nos permite catalogar al paciente en distintas clasificaciones, dependiendo su somatotipo, como por ejemplo brevilíneo o normolíneo. Dependiendo su peso, lo podemos clasificar de acuerdo a su índice de masa corporal. También la inspección es de suma importancia, pues nos permite observar alteraciones como por ejemplo el edema, la ictericia, la cianosis, la palidez. El diámetro del tórax y sus deformaciones son un punto muy importante, como por ejemplo dentro del diámetro podemos observar el tórax tentonel, que nos dificulta el examen físico, pues debido a este se pierde o encontramos la eliminación de los ruidos cardíacos y de la matidez percutoria. Y con el examen físico cardiovascular vamos a evaluar el choque de punta, que corresponde al golpe del ventrículo izquierdo en la caja torácica, en la pared anterior. Para esto ubicamos el quinto espacio intercostal y la línea medio clavicular, que corresponden a la región mamaria. Observamos el choque de punta y si no es posible observar, vamos a ubicar al paciente en la posición de pachón. Para seguir con la palpación del choque de punta, vamos a ubicar al paciente supino otra vez y nos vamos a ubicar con la mano llena en el área del precordio, en el quinto espacio intercostal, que perpendicularmente la vamos a marcar con la línea medio clavicular, y cuando individualicemos el latido, vamos a intentarlo con los pulpejos. Vamos a evaluar la duración, extensión y forma de estos latidos, que tienen que ver con las patologías, ya sea la hipertrofia o la disminución de los ventrículos. Para evaluar la irradiación de la hipertrofia del ventrículo derecho, lo vamos a hacer por medio de la maniobra de Drexler, que consiste en ubicar el talón de la mano con el puño elevado hacia la izquierda en la base del apéndice sifoides. Si hubiese una hipertrofia del ventrículo derecho, vamos a observar una impulsión en el talón de la mano. Para continuar con el examen físico, vamos a seguir con la evaluación de los pulsos arteriales en los diferentes puntos anatómicos. En esta ocasión lo vamos a hacer en el pulso radial. Vamos a utilizar los 3 dedos centrales de la mano, evitando la utilización del dedo pulgar, pues este tiene pulso propio y puede ser confundido con el pulso del paciente. Lo ubicamos en el recorrido de la arteria y el dedo índice nos va a servir para evaluar la dureza y la tensión de la arteria. El dedo anular nos va a servir para evaluar si existe o no pulsos recurrentes. Es importante en esta técnica evaluar simétricamente ambos brazos para ver si existe o no una diferencia entre los pulsos radiales. Esto se hace en un periodo de 1 minuto. Los pulsos también tenemos que evaluar dentro de ellos la amplitud, frecuencia, simetría, forma y duración de estos. La presión arterial. La mejor forma de tomarlo es con el paciente sentado, con la espalda y con los pies bien apoyados. El antebrazo debe estar completamente estirado y a la altura del corazón, es decir, a la altura del cuarto espacio intercostal izquierdo. Nos aseguramos que el paciente tenga bien apoyada la espalda y los pies. Elevamos el brazo hasta la altura del cuarto espacio intercostal. Colocamos el manguito. Este debe ser colocado por encima del pliegue del codo. La parte insuflable del manguito debe abarcar 2/3 del diámetro del brazo. Debe estar perfectamente ajustado y libre. Colocamos el barómetro en un lugar donde lo podamos observar. Y reconocemos el pulso humeral. Es allí donde más adelante vamos a auscultar los sonidos de Korkov. Nos aseguramos que el manguito esté cerrado para poder insuflar y reconocemos el pulso radial. Insuflamos el manguito 30 milímetros de mercurio más de cuando dejemos de percibir el pulso radial. Y nos concentramos en la auscultación de los sonidos de Korkov. Desinflamos el manguito y percibimos el primer ruido, que simboliza la presión sistólica, y el último ruido, que simboliza la presión diastólica. Para desinflar el manguito debemos tomar en cuenta
cuenta la frecuencia cardíaca del paciente. Por ejemplo, si un paciente presenta taquicardia, tenemos que desinflarlo de forma rápida. Si un paciente presenta bradicardia, tenemos que desinflarlo de forma lenta. Si no hacemos esto, puede pasar desapercibido el primer ruido cardíaco. Para continuar con el examen físico del aparato cardiovascular, vamos a evaluar el pulso venoso yugular. Para esto, colocamos al paciente en un ángulo de 45 grados, siendo el vértice su cintura. Ubicamos el ángulo de Lewis, que corresponde al segundo espacio intercostal, y marcamos una línea imaginaria desde el ángulo hasta las venas visibles, que en este caso es la vena yugular externa. Marcamos esta línea y de esa línea a la presión 0 hay 5 centímetros de agua, y observamos el llenado venoso. Si el llenado venoso aumenta 5 centímetros de la línea, sumamos los 5 centímetros anteriores y esto nos da una presión venosa yugular de 10 centímetros. Si el llenado venoso no se puede observar, significa que la presión venosa yugular es menor a 5 centímetros. Esto es importante porque se pueden presentar distintas patologías, como por ejemplo, cuando hay aumento de la presión yugular, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca, o disminución de la presión venosa yugular, como por ejemplo en la estenosis tricuspide. Respecto a las vibraciones vasculares, en condiciones normales, el primer ruido es percibido por medio de la palpación en el área apexiana junto con el choque de punta. Cuando se percibe un primer ruido acentuado, es característico de una patología como lo es la estenosis mitral. También en esta área puede ser percibida como una doble vibración el desdoblamiento del segundo ruido. El segundo ruido cardíaco también es percibido en el segundo espacio intercostal derecho, que corresponde al cierre de la válvula sigmoidea aórtica. Es acentuado en una hipertensión arterial marcada. Evaluaremos los frémitos. Los frémitos son la expresión palpable de la turbulencia sanguínea. Los podemos palpar mediante la palma de la mano en el área del precordio. Vamos a encontrar frémitos como por ejemplo en el ápex cuando hay estenosis mitral, en la parte inferior del esternón cuando hay estenosis tricuspidia, en el foco pulmonar cuando hay insuficiencia pulmonar y en el foco aórtico cuando hay insuficiencia aórtica. Continuando con la exploración del aparato cardiovascular, vamos a hacerlo por medio de la percusión. La percusión es una técnica abandonada, pero es importante reconocer las áreas de matidez. En este caso, es un rectángulo comprendido por el área de la línea parasternal izquierda hacia la línea hemiclavicular y corresponde al cuarto y quinto espacio intercostal. Luego encontramos sonoridad en todo el trayecto del esternón, hasta que llegamos a la base del apéndice sifoides, donde encontramos la matidez de la proyección del lóbulo izquierdo del hígado. Si encontramos matidez en el área de choque de punta y esta se irradia hacia abajo o hacia el lado, es característico, o esto se le llama síndrome de Gendling, que es característico de un derrame pericárdico. Si encontramos matidez dentro del área sonora del esternón, podemos observar la característica de una dilatación del ventrículo derecho o también de un derrame pericárdico. En condiciones normales, en la ocultación podemos ocultar dos tipos de ruidos. El primer ruido es el que viene del cierre de las válvulas auriculoventriculares, o sea, de la válvula tricúspide y la válvula mitral, y el segundo ruido que viene del cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas, que es la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Para continuar con la evaluación del examen físico cardiovascular, vamos a continuar con la ocultación, donde vamos a ubicar y vamos a ocultar por medio del fonendoscopio los diferentes puntos anatómicos donde se encuentran los ruidos. Este es el foco vitral, que está ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo. Percibir un R1 intenso aquí puede ser característico de una estenosis mitral. En la parte central del esternón, en la base, un poco lateralizado a la izquierda, podemos encontrar el foco tricuspidio. Un R1 intenso aquí caracteriza una estenosis tricuspidia. El foco aórtico, por su parte, está ubicado en el segundo espacio intercostal derecho. Un R2 intenso es característico de una hipertensión.
En el segundo espacio intercostal izquierdo podemos encontrar el foco pulmonar, un ruido 2 intenso. En esto es característico de una hipertensión pulmonar. El foco accesorio aórtico es ocultado en el tercer espacio intercostal izquierdo y el foco mesocárdico es ajustado en el área mesocárdica entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. Para continuar y escuchar mejor las bases cardíacas, vamos a posicionar al paciente en la posición de Azulay, que corresponde a poner al paciente con el tórax inclinado y con los brazos extendidos hacia el frente. Ocultamos los focos aórtico y pulmonar, ubicados en los espacios segundos intercostales derecho, el aórtico, e izquierdo, cuando se trata del pulmonar. Ahora, para inspeccionar mejor el área pexana del corazón, vamos a ubicar al paciente en la posición de Pachón. Y ocultaremos por medio del fonendoscopio el foco mitral, ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo. Los soplos son la expresión auscultatoria de la turbulencia sanguínea.